Bueno, el siguiente ponente, he tenido el placer de compartir con él el año pasado el tercer congreso, aunque nos conocemos poco de relacionarnos aquí, pero por internet sí que hemos podido intercambiar bastante información. Se llama Juan Carlos López Sancho, es experto en geobiología y un especialista en radiaciones del hábitat, una pasión que le lleva a comprometerse con una constante renovación, con los últimos descubrimientos y avances en el campo, y actualmente está investigando y clasificando tóxicos de la vivienda y sus alternativas. Investigador, colaborador de varios medios de comunicación, congresista, conferenciante, dirige cursos especializados sobre la radiación natural y artificial. Realizó estudios en varios seminarios en Alemania, EGICAER, Solutions, Ron Electronic, es miembro del GEA y está haciendo un máster de bioconstrucción en la Universidad Baubiología de Alemania. No sé, la verdad es que es todo un experto y todo un conocedor del tema de las radiaciones, y su ponencia va a ser radiaciones en nuestra comida. Cuando quieras, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos. Cada vez que yo voy a un congreso o alguien me ve entrar y dice, uy, cuidado, vamos a temblar. Bueno, hasta ahora hemos hablado de tóxicos, vamos a ver de las radiaciones en la comida, ¿no? Las cocinas de hoy en día tenemos dos fuentes de radiación. Una sería la contaminación electromagnética, que más o menos todos empiezan a conocer, y otra sería la radioactividad. Para empezar, una de las cosas que pueden ser radioactivas en una cocina es ¿cómo se llama? La encimera de granito, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis, no se os va a caer ni la piel ni la carne al suelo. Bueno, la cocina es una de las partes de radiaciones de la vivienda. Esto es normal en el siglo XX, pero en el siglo XXI han entrado montones de cosas. Sensores inalámbricos, alarmas de intrusos, placas de inducción, horno microondas, neveras inteligentes, neveras wifi, etcétera, etcétera. Televisores, lavadoras, lavavajillas, campanas extractoras, luminarias de mercurio, bombillas LED, tabletas, teléfonos inalámbricos. Incluso hasta en una cocina había una consola, una Xbox. O sea, riesgos crecientes, y esto solo es el principio. Bueno, voy a empezar con lo que salió hace unos años en Internet, que era que los imanes de la nevera producían cáncer. Esto es un hoax. Un hoax es una noticia falsa que corre por Internet. Esta nevera pues tiene unos imanes muy peculiares, pero esto puede sí causar problemas. Una cosa que tengamos imanes, otra cosa que tengamos serios problemas para poder arrancar cosas del frigorífico. Porque la tendencia del ser humano es exagerar. Y esto creo que es exagerado. Bueno, la nevera es un aparato que funciona 365 días al año y 24 horas al día. Por lo que tenemos que tener varias cosas. Hacia dónde da la parte posterior de la nevera, si hay una cama detrás, etcétera, etcétera, ya que produce campos eléctricos y campos magnéticos. Hoy en día se tienen en habitaciones aparte, como la antigua despensa, se colocan ya todos los electrodomésticos. Lavadoras, neveras, etcétera. No tenerlo en la cocina. Pensar que la cocina es una de las partes de la vivienda donde hay más radiaciones. Y es donde hoy en día pasamos más horas, cocinando y además comiendo. ¿De acuerdo? Bueno, hoy en día se hacen habitaciones aparte, porque una de las cosas es construir una habitación más en la cual es una cámara. Esto sería la antigua despensa. Esto lo cierro y es un cuarto frío. Y además puedo utilizar el aparato de la bomba de calor o el aire acondicionado para refrigerar esta habitación. ¿De acuerdo? ¿El resultado qué es? Alejar el motor. Que ese motor lo puedo tener donde está el aire acondicionado, que será, evidentemente. Esto ya se está haciendo en algunas casas. Bueno, radiaciones en la cocción. Este es un tema que la verdad es bastante peliagudo. Cuando cocinamos, ¿qué pasa? Bueno, tenemos microondas, tenemos placas de inducción, tenemos toda una serie de materiales que la verdad nos dicen que no nos quemamos, bueno, ahora lo veremos,
Pero ¿qué dice la OMS? Lo que decía Josep Pàmies, ¿no? Esta organización que está al servicio de los otros. Bueno, las fuentes comunes de los campos de frecuencia intermedia, que sería, digamos, ni alta ni baja, sino estaría entre medio. Bueno, en la industria serían los selladores de calentadores dieléctricos, calentadores de inducción. Aquí entro en inducción cuando estamos hablando de placas ya de inducción. El horno también sería un horno microondas. También tiene inducción, pero es que entran las microondas. En este caso solo entra la inducción como la placa. El público en general, las cocinas de inducción doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el personal de riesgo pone trabajadores en pocas categorías, operadores, selladores dieléctricos, calentadores e inducción y algún personal militar. Esto serían las frecuencias intermedias. Para saber cómo funciona un microondas y lo que emite, podéis entrar aquí en este vídeo, que explico cómo se hace una medición en una vivienda, y veréis que cuando estás midiendo con un equipo de alta frecuencia, un horno microondas nos tenemos que separar incluso hasta 10 metros. ¿Y esto qué representa? 10 metros hacia arriba, 10 metros hacia los lados y 10 metros hacia abajo. Solo en alta frecuencia. En baja frecuencia, que sería el equipo este de aquí, sería el campo magnético, porque lo que tiene el microondas es que nos lo ponen a la altura de la cabeza, para que encima tengamos más INRI. Pues nos puede dar, digamos, unos procesos de contaminación muy elevados. Pero, ¿qué dicen los estudios? Después de 20 años de investigación, la Unión Soviética era pionera en el tema de las microondas. Prohibieron los hornos microondas para calentar alimentos ya en el año 76. Pero, claro, decidieron que los peligros superan el beneficio. ¿Pero qué pasó? Llegó Gorbachov, llegó la perestroika y no encajaba en el tema del comercio internacional y de la globalización. Y ahora todo el mundo vuelve a tener. Pero los estudios nos están diciendo que el valor de los alimentos disminuye de un 60 al 90% en todos los alimentos probados y cocinados en el microondas. Con este simple estudio ya es desechable. Las mismas deformaciones violentas que se producen en nuestro cuerpo cuando estamos expuestos directamente al radar o a las microondas de cualquier fuente próxima, como puede ser un wifi o como puede ser pensar que el wifi tiene la misma frecuencia que el microondas. Uno sirve para hacer alimentos y otro sirve para calentar, para enviar documentos, ¿vale? Y, bueno, los alimentos cocinados en un horno microondas, esta radiación produce la destrucción y deformación de las moléculas del alimento. Eso que sabe a plástico, que no sabe a nada. Antes existía lo que es la cocina de microondas, que creo que nadie cocina en microondas, solo sirve para calentar. Solo se utiliza para calentar. Bueno, al calentar los microondas se crean nuevos compuestos, llamados los compuestos radiolíticos. Estas fusiones son desconocidas y no se encuentran en la naturaleza. Estudios en microondas. Aquí los hay, ¿eh? Gente que decía, no, es que no hay ningún estudio. Esta presentación luego la pondré yo a disposición de todo el mundo, no os preocupéis. Me vengo a referir que inactivación microbial de las radiaciones, por microondas en medio ambiente. Este es muy interesante, que es de aquí de España. Efectos de las condiciones de cocción en microondas sobre los compuestos bioactivos. Presenten inflorescencias en el brócoli, ¿vale? Percepción del aparato microondas sobre la alimentación y riesgos humanos. Efectos no térmicos del microondas inducido. Factores de riesgo al entorno de vida y abortos espontáneos en mujeres embarazadas. Ya no en el horno microondas, estamos hablando también de la placa de inducción. La relación es que la placa de inducción no tiene caja. Pero es bonito, no nos quemamos. Hornos eléctricos y placas eléctricas. Bueno, la cocina eléctrica estándar tiene un horno, una parrilla, unos platos superiores y emite alto campo magnético. Y aún está funcionando, ¿de acuerdo? Esto puede ser a que hay varios microtelas cuando se está pegando o removiendo la comida, ¿vale? O sea, si yo tengo aquí la placa, esto actúa aquí. Pensar que esto es la parte más sensible de nuestro cuerpo. Aparte que también tenemos los brazos que están encima. El área normal de los juegos debe ser de 1,5 metros para los niños, porque hay mucha gente, muchas personas que tienen a los niños jugando en la cocina.
y voy a hacer un hincapié, nunca la pongáis a los niños delante de la lavadora. Viene a ser también lo mismo que en inducción, ¿de acuerdo? O sea, dejas a los niños, o sea, antes que no había la consola, dejabas a los niños delante de la lavadora y los niños estaban entretenidos. Pero claro, es un motor eléctrico y una máquina industrial. La investigación de la Universidad de Bristol sugiere que el tiempo de promedio de cocción es aproximadamente 1 hora al día que estamos expuestos en todos esos aparatos. Pues esto, ¿cómo podemos evitarlo? Pues cuando vayamos a remover los alimentos o vayamos a cocinarlos, antes antiguamente lo troceábamos en nuestra mesa y lo llevábamos a la olla o al recipiente y lo echábamos. Ahora se está cortando de esto al lado de la misma olla o del recipiente. ¿Por qué no hacemos esto? Y luego cuando llegamos allí apagamos, cogemos y apretamos el interruptor, lo echamos, porque en el momento que se desconecta se acaban los problemas. Y cuando volvamos otra vez a irnos, apretamos el botón y nos vamos. Y esto continúa haciendo su funcionamiento normal y corriente, porque es una máquina. La campana extractora. Pensar esto. Lo mismo que estoy removiendo aquí. Bueno, yo no me he quedado así por la campana, ¿no? Pero me vengo a referir que el problema es que tengo una inducción en el momento de remover los alimentos. Tengo la campana aquí. Y esto en personas electrosensibles hay que evitar. Solución. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Aprieto el botón este de aquí y lo apago. Y cuando me voy a ir, lo vuelvo a llegar. Sencillamente tanto como esto. No cuesta nada hacer esto. Pero esto es una higiene eléctrica, que es una palabra que me gusta mucho. Bueno, las placas de inducción. Aquí hay materia para hablar de ellas. Funciona con un principio de calentamiento diferente. Resulta que tienen que ser cacerolas especiales. O sea, no podremos utilizar la típica olla de barro o de cerámica antigua porque no nos va a funcionar una placa de inducción. O sea, que nos obligan, quieras o no, a cocinar ya en un elemento metálico. Claro, estas corrientes fluyen e inducen y también, digamos, perjudican la comida que hay dentro. Bueno, hay que evitar los daños susceptibles a los campos magnéticos, como las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. No lo pongamos al lado de una placa de inducción porque nos lo vamos a cargar. Imaginad lo fuerte que es esto, ¿de acuerdo? Hay que también mirar el tema del cabezal de la cama, que no esté detrás de una habitación de dormir, o un sofá, o una habitación de descanso, o la habitación de meditación. Bueno, lo que tampoco hay que hacer es dejar objetos de metal encima de la encimera, porque al cogerlo nos vamos a quemar. ¿De acuerdo? Porque ya he dicho que esto, digamos, interactúa con las piezas metálicas. Bueno, al cocinar, todo el cuerpo está muy extenso, sobre todo la parte esta de aquí, por proximidad a de esto de inducción y esto de aquí. O sea, los aparatos de medir, o sea, llegan al máximo, sobrepasan y incluso las normas de la OMS y la Organización Mundial del Cáncer se establecen como alta y solo protegen o recomiendan sobre efectos muy agudos. O sea, cuando llegamos a un extremo muy alto, sí que hay que proteger, pero como las normativas son permisivas, nosotros vamos a aplicar el principio de precaución. ¿De acuerdo? Pocos ya usan los 100 hercios procedentes de una red eléctrica. La mayoría utilizan campos electromagnéticos de frecuencias muy altas, por lo general de 18 a 23 kilohercios, que hasta ahora en una cocina era impensable, para inducir corrientes en una simple sartén. Para los niños y animales de compañía, que son los más sensibles a ello, son capaces de detectar esa perturbación. Se acompaña de un zumbido. Y estos zumbidos cada vez la gente los está escuchando más. En las placas de inducción, en este grupo de personas, y es bastante desagradable, ¿de acuerdo? Los campos electromagnéticos que producen alrededor de los recipientes de cocción, por lo general, superan considerablemente los niveles internacionales. Hasta 16 han medido. ¿De acuerdo? O sea que me vengo a referir, y esto por de esto de Japón. Nos han informado que esto es verdad, que las placas de inducción son las que emiten más radiación de todos los aparatos eléctricos
y electrodomésticos. Bueno, un estudio realizado en 2009, también en Japón, no se encontró ninguna geotoxicidad celular detectable a la exposición de campos electromagnéticos. Solo fueron 2 horas de calentamiento por placa de inducción. O sea, que me vengo a referir que están investigando más sobre el tema. Hay placas de inducción, esto sería esto, y luego también las hay portátiles. Estas son más peligrosas porque la gente la utiliza para hacer los típicos baos, echar las plantas, ponerse la manta y echarse, digamos, el vapor, y se pone la placa de inducción debajo, cuando estás sentado en un taburete, etcétera, etcétera. Prefiero que cojáis un hornillo eléctrico que no una placa de inducción, porque lo que estamos haciendo es generando mucha más potencia y unas cosas que no hacen falta. Bueno, el método de cocción. Esto sería un tomate vivo, con una cámara Kirlian, y esto sería ya el tomate ligeramente cocinado. Veis cómo está, digamos, como descompuesto. Pero esto es normal, ha habido una cocción aquí. Bueno, a partir de aquí, los nutrientes y las vitaminas, aminoácidos, se van destruyendo y se alteran. El grado de alteración y destrucción dependerá de la temperatura, el método y el tiempo de cocción. Y aquí es lo que voy. Se coagulan alrededor del 50% de las proteínas y una parte importante se vuelve inutilizable. Las altas temperaturas también se crean cruzamientos en las proteínas. Todo esto genera muchos problemas de salud, así como un factor en la aceleración del proceso de envejecimiento. La interacción de los nutrientes con respecto a la sinergética. En el caso de la carne, por ejemplo, se destruye proporcionalmente más vitamina B6 y lo que fomenta una acumulación de homocistina. Esto será los que son los radicales libres, tan peligrosos para nosotros. Esto es un factor de problemas cardíacos, ¿de acuerdo? Esto, de la revista Italiana Panorama del 2003, vemos los diferentes de esto de cocción. Al vapor es cuando se conserva mejor el alimento con todos sus nutrientes. La cocción express vemos que pierde, y en el hervido lo pierde todo, pero queda todo en el agua de cocción, que la gente tira esa agua, pero ahí están todos los nutrientes y todas las vitaminas. Lo que pasa es que tiene amargo, tiene sales, etcétera, etcétera, y no se utiliza. Y el microondas, nada. Bueno, a partir de aquí es fácil entenderlo. Bueno, la cocción de más alimento es esta. Y en cocinas de leña o de fuego de leña. Luego, en la edad del hierro, pasamos ya a esto. Esto, del pasar aquí a aquí, ya es un gran cambio en sabor, en gusto y en todo. Pero bueno, aquí tenemos todo el tema que ha entrado últimamente, la inducción, el gas, etcétera, etcétera. Y es aquello que se dice, cuando cocinas en leña, se nota. Y cuando cocinas en gas también. Cuando se cocina en microondas y en esto, los resultados están ahí. Los recipientes de aluminio, un problema que en la mayoría de sitios está prohibido. El otro día había un reportaje en televisión y estaban haciendo mermelada en una olla de aluminio. Bueno, el tema del aluminio es fácil de entender. La conexión con la ingestión causa anemia es el hidróxido de alumen. Cuando tú hierves una olla de aluminio, se crea como una línea de color gris alrededor de la olla de aluminio y esto es esto de aquí, ¿vale? ¿Dónde está? El hidróxido de alumen. Y esto tiene conexiones con el Alzheimer y, bueno, reemplaza el aluminio, reemplaza el calcio en el cuerpo humano o en un ser vivo. Pues a partir de aquí produce trastornos estomacales, circulatorios, etcétera, etcétera. Se sigue cocinando con aluminio. Pero, bueno, aquí tenéis un ejemplo, que es una fábrica de ollas de aluminio. Esto parece que salgan de una película de la Guerra de las Galaxias. Pues la toxicidad de esto, luego nos lo vamos a comer, porque a diferencia de otras ollas, el aluminio va soltando y lo vamos ingiriendo, ¿de acuerdo? Y eso es un tema importante y a tener en cuenta.
Bueno, el teflón. Bueno, esto es ya el no da más. La palabra esta no la voy a leer porque siempre me equivoco, es muy larga, pero con decirle teflón ya tengo bastante. Utilizando un revestimiento para sartenes y otros recipientes, en general de aluminio. Permite cocinar sin materia grasa y sin alimentos. A partir de 250 grados empieza a descomponerse y ser tóxico. Lo más normal es que la gente se olvide una paella o un recipiente en el fuego y se va a ver la tele. Aquello empieza a quemar, se ve a crear la pirólisis que tanto hablan, pero es que después resulta que eso se vuelve tóxico totalmente, porque ya ha perdido las facultades del teflón. Seguimos cocinando en ello después y ahí se empiezan a desprender productos muy nocivos. Porque estas partículas que se desprenden pasan a los alimentos. Bueno, pues a partir de aquí tenemos un problema, ¿vale? Esto no lo pone en el libro de cuando compramos, en el manual de instrucciones, que digo yo, porque si no, nadie las compraría, ¿de acuerdo? Bueno, el vidrio templado es higiénico, el acero inoxidable también. Esto no desprende nada, esto es más moderno, evidentemente, y hay algunos con base de titanio. Esto sería dentro de la del... Yo me quedo con la del barro porque deja un gusto, sobre todo cuando haces cualquier comida prácticamente, pero esto que tengamos, este en vapor y tal, la verdad que sale muy sabroso. Pues esto sería el tema de la cocción en los alimentos como radiaciones térmicas, ¿de acuerdo? Pero que esto se produce dependiendo de la fuente, digamos, la fuente térmica que apliquemos a esa cocción. ¿Qué pasa en los efectos de la cocción rápida? En procesos de cocción donde se sube muy rápidamente la temperatura, se produce un proceso químico. Y ese proceso químico sería una cosa que aparece en un invitado, que es la acrilamida. La acrilamida parece como si fuera algo de fórmica o algo así, ¿no? Bueno, pues esto especialmente estos productos contienen almidón, también es un componente del humo del tabaco. Y esto se crea cuando le metemos mucha temperatura a las cosas. Estas patatas de aquí es la típica fritanga que te encuentras en cualquier sitios de comida chatarra, porque no tiene otro nombre. Esto produce una temperatura súper elevada y ahí es donde se produce la acrilamida. La Comunidad Económica Europea ya empieza a tocar a la puerta de las empresas para que bajen esos ritmos de cocción tan fuertes. Pero es que esto se produce en las placas de inducción y se produce en los microondas. ¿De acuerdo? Una cosa es que hagamos patatas. Como ya me dijo mucho tiempo, primero las hiervo y después las paso por la paella con poco aceite. Pues la verdad que me he acostumbrado a hacerlo así, son buenísimas. Pero el problema que tengo es que empiezo a poner esas patatas allí y aquello se empieza a arder, porque no se puede decir de otra manera, y nos produce la acrilamida que estamos hablando. La acrilamida está clasificada como probable, no como el teléfono móvil que es supuesto, que es un 2B. Este es un 2A. Cuando dicen probable es que produce cáncer. Y esto está dicho por la OMS. Ahora voy a hablar de lo que es la irradiación de los alimentos. Algunos la habéis oído hablar y otros no. No es para salir corriendo, pero igual salís corriendo. Bueno, es el cual donde los alimentos están expuestos a niveles redefinidos de radiación ionizante. Sí, señores, le aplican radioactividad a la comida. Bueno, la radiación ionizante puede ser producida por fuentes electrónicas o radioactivas. El proceso implica que el producto en grandes cantidades para eliminar bacterias, enfermedades e intoxicaciones, la salmonella, la Escherichia coli y tal. Pero yo tengo otra teoría. En una gran superficie, digamos un mayorista, he visto tirar una caja de pimientos porque solo uno de ahí tenía una mancha de moho pequeña. Toda esa comida ha ido a parar a la basura. Ya no la dan a la gente necesitada. ¿Pero por qué hacen eso? Porque no haya ninguna demanda por intoxicación alimentaria. Evitan eso y lo tiran. En las grandes corporaciones agroalimentarias los márgenes son muy cortos. Por eso la agricultura es tan extensiva, tan brutal, y ahora empiezan a aplicar el tema de la radiación. En el otro continente ya aplican la radiación en los alimentos hace muchísimos años. Pero
Ahora esto está entrando con fuerza. Lo bueno es que no nos informan de que ha sido irradiada esta comida. Y luego al final, bueno, saldrá un experimento que lo podéis hacer en casa para saber si está irradiada o no esa comida. Bueno, lo más bueno que Carl Blackburn, especialista en elementos irradiados de la Organización Internacional de la Energía Atómica, vaya señor, dice es como el microondas pero con más energía. Simplemente trata el alimento. Qué bonito, ¿no? Bueno, la radiación consiste en exponer productos a la acción de las radiaciones ionizantes. La unidad de medida es el Gray, ¿de acuerdo? Se utiliza para cuantificar la energía absorbida en el alimento. No entraremos más, un Gray es igual que un julio, que también podía hacer un agosto, ¿vale? Yo siempre he dicho que los valores están para confundir. Pero el tema sería, pues, la comida irradiada. Este es el símbolo que se llama radura. Las iniciales de la palabra radura es con el tallo durus, que es la palabra latina para el duro, o sea, duradero. Esto es lo que tenían que llevar todos los alimentos que se produce este tema, digamos, de radiación, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, esto no lo encontramos en ningún lado. Esto sería en Uruguay, la fuente del país, en la cual una encuesta que hicieron sobre qué opina la población, digamos, sobre la radiación. Bueno, aquí se vio claro que no sabe, no contesta, porque claro, la gente esto, bueno, si es todo para que se hablen, o sea, son encuestas premanipuladas a la opinión pública y al final, la primera vez que calientas algo en el microondas te parece raro, después te acostumbras. Esto es el mismo Blackburn, Pues este señor lo dice lejos. Si viniera aquí le diríamos 4 cosas, ¿no? El proyecto es para prolongar entre 6 y 7 veces la vida útil de algunos alimentos conservados. Sería para asistir a personas afectadas por las inundaciones y emergencias sanitarias. No, para manipular el precio del producto y tener almacenadas durante 6 meses patatas, alcachofas, cualquier cosa, y así poder comprar grandes cantidades, como ya pasa con el cacao, y manipular el precio. ¿De acuerdo? Esto de aquí no se ve, pero esto viene a ser como lo de que hay aquí arriba, que sería esto lo que te ponen en la publicidad de las empresas para irradiar alimentos. El proceso natural es que cuando pasa un tiempo, la comida se estropea. Igual que nosotros, pasa un tiempo y nos estropeamos. Porque claro, no vamos a durar siempre, si no meteríamos en el frigorífico. Bueno, las patatas te ponen esto, una exageración aquí, pero esto es normal, son los brotes típicos. Bueno, la radiación del tipo, ¿qué tipos son? Pues radiación gamma, obtenida a partir de la desintegración radiactiva de isótopos de cobalto y cecio. Rayos X, se generan a medida de aparatos eléctricos que funcionan con energía igual o inferior a 5 MeV. No entraré en detalles. Electrones acelerados, mediante unos aparatos eléctricos que funcionan con una energía igual o inferior. Se abre esto, se pone un palé de comida ahí, se cierra, se le induce radioactividad y después al mercado. Esto sería la fábrica susodicha. Los toros van entrando aquí, toda la comida entra aquí. Esto funciona como una central nuclear. Aquí esto es una piscina y aquí están todos los, digamos, todos los cartuchos de radiación. Bueno, pues el proceso es bien sencillo. Entran los palés, vuelven a salir, lo cargan en el camión y a repartir. Es un proceso prácticamente rápido. Aquí podéis ver la cantidad de alimentos que se irradian en la Comunidad Económica Europea. Pensar que Holanda compra verdura de Almería, se la lleva a Holanda, la manufactura, la etiqueta y la vuelve a enviar para España. O sea, el CO2 brutal. Sin palabras, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es esto. Los 10 kilogramos. Pensar que a partir de 1. ¿Por qué le ponen esto? Porque tienen que subirle la radiación
porque así ellos se aseguran de que no va a coger otra vez algún tema. ¿De acuerdo? Pues esto os puede sonar a cosas que comemos normalmente. Pero bueno, yo creo que los que venimos aquí más o menos tenemos claro qué tipo de comida comemos. Bueno, esto es una normativa, esto lo podéis encontrar aquí, esto lo voy a colgar para que lo podáis utilizar. ¿De acuerdo? Aquí estamos los kilograms, ¿vale? 0,1 kilograms son, para destruir nivel en carnes mamíferos, ¿vale? De 0,5 kilograms, parásitos, insectos, mohos, bacterias y levaduras, y bacterias esporuladas, y virus, más de 50 kilograms. O sea, que los virus continúan estando en la comida, por mucho que quieran decir que ellos van a quitar esos virus. ¿Vale? Ventajas. Evita el uso de tratamientos químicos. Hombre, claro, ya no le he hecho productos químicos, pero lo irradio. Fantástica esta gente. Puede aplicarse a los alimentos congelados, enlatados y precocinados. Evidentemente lo congelan, lo precocinan y después nos echan una buena dosis. Bueno, específico y uno para desactivar cierto tipo de microorganismos. Cierto tipo, no todos. Aumenta los aspectos sanitarios y reduce personalmente las epidemias. ¡Oh, qué buena cara que tiene esto! ¿Es que no se va a estropear? ¿Cómo no va a tener buena cara? Inconvenientes. Pérdidas de vitamina A, B1 y E. No se puede ser utilizado para todos los productos, porque esta es otra. No se destruyen las toxinas de origen bacteriológico y no desactiva las enzimas. Y puede producir gramos organolépticos, o sea, un desastre. Empresas. Aquí cerquita tenemos una. Podéis entrar en sus páginas web y tal y ver cómo venden este tema, ¿vale? Esto sí, cumplen todas las normas posibles, nada más faltaría, ¿no? En Tarancón y tal. Y bueno, el proceso es lo que he explicado antes, ¿vale? Entra el camión, eso sí, recepción y control. Eso sí, todo controlado, que no se escape nada, control de calidad, entra por aquí, aquí entra en la cámara de ionización, vuelve a salir, control del proceso de dosis, ¿vale? Certificación, porque tienen que certificar que esa comida ha sido irradiada en buen estado. Y laboratorio dosimétrico, donde ahí se controla que todo esté correcto. Y luego pues se lleva la mercancía al supermercado de turno. ¿Qué es lo que no se puede irradiar? Bueno, la radiación es un buen método para alimentos líquidos. No es buen método para alimentos líquidos como zumo, vino, productos lácteos con un elevado contenido en grasas como la mantequilla. La radiación de las grasas crea iones que se oxidan y favorecen la ranciez del alimento. A dosis altas puede producir alteraciones del aroma y modificar la textura de los alimentos, además de romper proteínas y destruir algunas vitaminas como la A, B, C, E y K. La composición química del alimento se puede modificar y originar compuestos peligrosos para la salud, concretamente radicales libres que pueden dar lugar a productos químicos radiolitos y diferentes a los naturales. Efectos químicos sobre el alimento. Bueno, alteración del ADN es el efecto primario. El efecto secundario, formación de radicales libres. Y bueno, y la agua oxigenada aquí también, sería esto de aquí. Bueno, aquí tenéis un poquito radiación, pam, 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 cómo se va cambiando todo. Vistos de la Universidad de la Autónoma de Barcelona. Organización de consumidores. ¿Qué dice la Organización de Consumidores? Creen que si se aplican buenas prácticas de higiene, la radiación no es necesaria. Temen que la radiación sustituya las buenas prácticas de higiene, evidentemente. Cuestionan el beneficio de la prolongación del periodo de conservación del alimento. El beneficio es para el productor, no de los consumidores. Asociaciones industriales. Bueno, estos también se niegan. Productores y comerciantes de productos cárnicos, frutos secos, hortalizas secas, patatas, lácteos, copos de cereales y té. Argumento, los procesos actuales son suficientes, no hace falta. Imagen negativa de los productos irradiados, porque la pregunta sería, si pusiera en la etiqueta alimento irradiado como este de aquí, ¿compraríais esto? Evidentemente la respuesta ya la sabemos, no. Pero bueno, envasado y etiquetado como producto principal o el ingrediente. Opinión negativa de los consumidores, ¿vale? Esto sería lo que tendría que llevar, pero no.
hay alimentos que están irradiados y esto no lo lleva. Grandes corporaciones alimentarias. Estos dicen que sí, que están a favor. Pues claro, y la FAO y la OMS están a favor. Estudios científicos que avalan la seguridad de la técnica, aumento de la protección del consumidor, destruyendo organismos patógenos de los alimentos, afirmación que esta técnica bien aplicada no sustituirá nunca las buenas prácticas de higiene, mentira. No justifica la restricción de esa técnica, ya que las autoridades nacionales deberían pasar a la legislación a las normas del CODE, rigor científico, análisis de riesgo apropiado. No, esto sí. Esto cuesta un dinero y hay que justificarlo. Recalcan que las medidas higiénicas actuales no son suficientes para evitar la presencia de organismos patógenos en carnes rojas y aves de corral. Puede ser el mejor sustituto para la fumigación de frutas y hortalizas para evitar las plagas, por poder sustituir los productos químicos perjudiciales. Insisten que el pequeño volumen tratado no significa que no existe necesidad, pero es el gran precio que tiene el factor social, medioambiental y económico de utilizar esta técnica. La irradiación de los alimentos en la calle. La OCU, en marzo de 2004, en España, Bélgica, Italia y en Portugal, sobre más de 230 productos alimenticios, entre ellos 60 comprados aquí, en este país, demostró que se está aplicando la irradiación como medio de conservar los alimentos sin informar en la etiqueta y a veces sin estar autorizado. Esto tenía la fuente en la razón. Las especies todas están irradiadas. Todo lo que importemos de India, Ceilán, etcétera, etcétera, están irradiadas con radioactividad. O sea que estamos echando especias que no tienen ningún valor X. Bueno, se está irradiando actualmente, se irradia un mayor volumen en todo el mundo actualmente, pero también es cierto que el tratamiento de otros está creciendo, como el ejemplo de fruta del sudeste asiático, con fines fitosanitarios para la exportación al hemisferio norte, o sea, nosotros. Esto sería, las hierbas o las especias, tenían que llevar este sello. No, lo llevan. Bueno, la inhibición de brotes y tubérculos y bulbos. Claro, aquí es donde ya voy a entrar yo, el aspecto de una cosa. Cuando dejamos una fruta o verdura una semanita, ya pierde, le salen arrugas. Eso es feo, pero no es feo para que de esto no. Simplemente porque aquí lo podemos tener en los almacenes o lo podemos tener en los puntos de venta durante mucho más tiempo. Pues claro, se puede almacenarse durante muchos meses. Esto puede ser aplicado a las papas, las patatas, los ajos, la cebolla, el jengibre, las castañas, entre otras, y no deja residuos, permitiendo el almacenamiento en temperaturas de 10 a 15 grados, o sea que no hace falta que estén en cámaras frigoríficas. Bueno, este es el estudio ignorado sobre la irradiación de alimentos, un estudio alemán muy bueno, que lo podéis encontrar aquí, pero se cita problemas en órganos reproductivos, sangrados en órganos internos, mutaciones y cambios a nivel de ADN, destrucción de vitaminas vitales para la salud como la vitamina K y E, para no hablar de la famosa toxina 2,4-D-deoxiclurobutone. Bueno, menos mal que lo he dicho, menos mal bien. Las ciclobutanonas, es pariente del butano, supongo, nunca se encuentran como un alimento anteriormente irradiado. O sea, esto aparece cuando le aplicas radiación. Y se han encontrado en pequeñas dosis de... Bueno, aquí hay un error. De pequeñas dosis de radiación. Cosa que los grandes productos dicen que esto no pasa. Este estudio es importante para este tema. Países que irradian. Bueno, esto es interesante. Bangladesh, Uruguay, China, Hungría, Japón, Corea, Tailandia irradian más o menos alimentos a nivel comercial, como el grano, las patatas, las especias, pescado seco, cebollas, ajos. La cebolla, voy a hablar de la cebolla, interesante tema, para controlar esas pérdidas. Países como Bélgica, Francia y Holanda se irradian en cantidades considerables. Sobre todo el tema de pescado congelado, ancas de rana y algunos ingredientes secos de alimentación para controlar la contaminación por bacterias. En varios países, incluyendo Argentina, Bélgica, toda una serie de países, y Estados Unidos, se irradian algunas especias en vez de ser fumigadas, ya se irradian directamente. El volumen de esas especias sazonadas, bueno, estos serían el grueso de países
donde se aplica la radiación, ¿vale? Prácticamente ya es generalizado. Bueno, aquí tenemos toneladas, estamos hablando del año 93, pero esto va a más. Desinfectación del grano. El gran problema de la producción y la comercialización de los cereales, bueno, es un control para las plagas y tal, irradiamos todo esto. Luego, cuando quieres plantar algo, no crece. Evidentemente, por aquí voy yo. Ya estoy dando pistas sobre este tema. La radiación está aplicada al maíz, el trigo y el café. O sea, a más de torrefacto está irradiado. Supongo que da para darle un poco de calor. Bueno, requiere un empaquetado adecuado para que se evite una nueva infectación. O sea, que esto es real. Hay que empaquetarlo muy bien porque si no se puede infectar otra vez esto. Bueno, esto es un experimento que hice no hace mucho, a razón de esto. Y aquí tengo yo una cebolla, ¿vale? Cogí dos cebollas. Fui a una cadena de supermercados y compré una cebolla ecológica que venía de Argentina. Cogí a mi padre, que es agricultor de toda la vida, que el hombre no se tiene en la cabeza de que no se puede cultivar sin echarle producto. Él siempre le llama producto a todo, ¿no? Pero el hombre dice, es que se me muere todo si no lo echo. Digo, bueno, esto ya no le puedes decir nada más, pero el hombre echa lo menos posible. Va con su cardo bordolés, va con sus técnicas antiguas y tal, y me dicen, cogí esa cebolla y digo, voy a hacer un experimento. Cogí este recipiente y esta cebolla echaban ya sus primeras raíces. Esto sería el cooler, lo hice con unos tarros de cristal, por eso invito a que hagáis estos experimentos con los alimentos. Y controlando, eso sí, la humedad, porque si no se puede putrefactar, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, esta de aquí sería la cebolla bonita, hermosa, bonita, y la de mi padre más bien fea, un poquito largaducha, pero viva. ¿Veis? Aquí, esto es el culo. Aquí no hay ningún tipo de raíz. Sí, aquí sale como alguna, ¿vale? Y aquí empieza a salir como una pequeña cabellera, ¿vale? La izquierda es de proximidad, evidentemente, porque la de mi padre, y rápidamente salen las raíces. La derecha cuesta salir, salen muy débiles y se para el proceso. Bueno, aquí tenemos la cebolla 2, ecológica, con sello ecológico. Esto prácticamente no hay nada porque las pocas raíces que hubieron se deshacieron. Y esta es la cabellera que hablaba yo de una cebolla sana. Que sepáis que me la comí después, porque la pinta era fantástica. ¿Por qué todo esto? Me encontré una bióloga, amiga mía, en el sur de Cataluña, en un instituto, hicieron una prueba en el colegio, porque es una chica que le gusta mucho practicar con los chavales para que experimenten y tal, y cogieron productos de proximidad en diferentes supermercados y vio en cebollas y calçots y cebolletas, etcétera, y vamos a estudiar cómo se desarrollan las raíces y tal, como un experimento de clase, y vieron que aquello no se desarrollaba. Esperaban a tirar de la manta y dieron cuenta de que estaban irradiados en mayoría. Pero bueno, no voy a decir nombres de empresas, pero los productores de proximidad no les sale a cuenta irradiar, porque vale un dinero, pero sí lo que viene de muy lejos, porque tiene que hacer un proceso muy largo y para conservar eso tenemos que irradiarlo. Que ese es el proceso y la intención de todo esto. Esta, ya se ve aquí, la cebolla prácticamente, la piel está pegada prácticamente a lo que es el tubérculo en sí, ¿vale? Está como rasgadito. Estas son las raíces, ¿vale? Esta es la partida y esta, señores, es la cebolla muerta, ¿vale? Y a ver, no pongo de Argentina, que puede ser de cualquier lado del mundo, pero me tocó esta, ¿no? Y este es un experimento que lo podéis hacer con cualquier que desarrolle raíces.
Y esto sería, a grueso modo, el tema de la radioactividad aplicada en la comida. Porque, claro, esta cebolla, esta de aquí, tiene que viajar miles y miles de kilómetros, pero es que además se tiene que estar conservada porque no exportan 20 cajas, exportan miles de cajas, ¿de acuerdo? Se llama una agricultura de producción extensiva, ¿vale? Esta sería la cebolla, que la piel salía sola, ¿vale? Y esta, ¿vale? Esto sería cuando yo la froté, ¿vale? Y quedaba así. Esto, más a grueso modo, y esto huele muy mal. Esto, la cebolla cuando se pudre es que huele muy mal, ¿no? Y este sería, porque evidentemente está muerto, no tiene vida. Esta, a simple vista, dan ganas de hacerte una buena ensalada con ella. Y es evidentemente lo que hice, fantástico. Y le dije a mi padre, digo, papá, continúa con este tema. Aquí tenéis el tema. Estos son los diferentes sitios donde me podéis encontrar. Estoy aquí afuera para lo que queráis. Y bueno, solo puedo deciros que muchas gracias por haberme estado y estar aquí, evidentemente.